Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Natalia Orobio y voy a dar sustentación a la presentación del diseño de la estructura, en mi caso tipo de la cercha tipo Howie, pues para esta fase final del curso. Entonces acá está mi documento de identidad, donde se puede validar mi cédula y mis nombres. Entonces vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo. Entonces, en la fase 2, llamada síntesis del diseño, se realizó el diseño inicial de la cercha y se calcularon las cargas externas que debe soportar la estructura. De acuerdo al número de mi grupo, a mí me tocó la cercha tipo Howie. Entonces, como punto inicial decía que el área a cubrir corresponde a 9 metros de frente por 18 metros de fondo y la cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá una pendiente de 30 grados y se construirá con el perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales. Entonces L 64 por 64 por 9.5. Entonces sacamos acá los datos y tenemos 9 metros sobre el coseno de 30 nos da 10.932 metros. El número de cerchas 18 dividido en 3 más 1 nos da 7 cerchas. AC es igual a 3 por 10.392 igual a 31.178 metros cuadrados y la velocidad del viento la vamos a poner como si fueran 10 metros sobre segundo. Entonces esta es la estructura. Acá podemos ver la estructura, 6 tramos de 1.5 que nos da igual a 9. El ángulo de 30 como está acá, un alto de 2.6 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodos. Entonces acá calculamos las fuerzas de cada lado. Entonces AB, BC, CD, como podemos ver acá, el total nos dio de 32.21. Tuvimos en cuenta el perfil de acero A36 de piernas iguales y sacamos la información de este del libro de mecánica industrial que nos suministraron como apoyo en la biblioteca. Entonces, ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5 es igual a 8.70 kilogramos sobre metro por 2 que nos da igual a 17.4 kilogramos. Entonces decimos que para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior o más a 0.32 4 tejas y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3.43 tejas con un peso total de 15.92. Acá están los cálculos que se sacaron. Entonces tenemos LCS es igual a 10.392 sobre 2 nos da 5.19, 5.52 metros sobre 1.38 metros igual a 4. El total 2 por 4 por 3.43 nos da 27.44 tejas. Acá tenemos las características de la teja. Se usarán las correas de celosía construidas con varilla de acero y con densidad de 5 kilogramos. El número de correas por cada pendiente sería de 5 para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud de 3.5 igual a 15 metros por dos lados igual a 30 metros de correa por cercha. Las cargas vivas. Entonces carga viva 70 kilogramos sobre metro cuadrado y por 31.178 por 9.81 metros es igual a 21.409 newtons. Y las cargas muertas, peso propio de la cercha 35.22 por 17.4 sobre metro por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos da igual a 6.011.84 newtons. El peso de las correas 30 metros por 5 kilogramos por 9.81 sobre metro sobre segundo al cuadrado
1471.5 newtons y el peso de las tejas que nos dan 4285.44 newtons. Calculamos también las cargas de viento. Entonces acá están los cálculos. 1870.68 newtons. La carga total de la cercha equivale a 35 kilonewtons. Distribuimos las cargas y distribuimos las cargas de los nodos en las cerchas. Entonces, el peso, decimos que la distribución de las cargas en los nodos de la estructura es igual a W, es igual a 35 kilonewtons, que fue lo que nos dio la carga total, sobre 7 menos 1 igual a 5.83 kilonewtons. Y esa sería la fase 2, donde ya ponemos las cargas de cada uno de los, en cada uno de los nodos, que en mi caso me dio 5.83 kilonewtons. Y los nodos de A y el nodo G me dio 2.91 kilonewtons. Hasta ahí sería la fase 1 del diseño. La fase 2 dice análisis del diseño. Y en la fase 2 debíamos calcular las cargas de los nodos de toda la estructura. Entonces, teniendo como base pues que ya teníamos la carga de cada nodo, calculamos las reacciones. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X nos da 0, entonces AX es igual a 0 y calculamos la sumatoria de las fuerzas en Y, que también nos da 0. Acá sumamos AY más GY, que nos daría 34.74 kilonewtons a el nodo A y el nodo G. Entonces empezamos a calcular las fuerzas por el método de los nodos. Entonces calculamos el nodo A, entonces son AY es igual a 17.37. En el lado X tenemos AL más AB por el coseno de 30, que nos da 0. Y acá hacemos una ecuación y despejamos. Decimos que el nodo AL es igual a 25.8 si me da positivos de tensión y si me da negativos de compresión. En el lado Y, AB nos dio menos 28.96 kilonewtons. Y así sucesivamente se realizó por cada nodo. En el nodo L, entonces LK menos AL es igual a 0, LK ya teníamos AL, entonces 25.08 igual a 0. Despejamos la ecuación, nos dio que LK es igual a 25.08, nos dio tensión porque dio positivo, en el lado Y nos dio 0. Entonces, como se puede observar aquí, este cálculo se hizo con cada uno de los nodos para poder tener los datos. Acá tenemos el nodo C, coseno de 30 más CD por el coseno de 30 más CJ por el coseno de 49.1 menos BC por el coseno de 30. Despejamos, decimos que este lado CD nos dio menos 17.173, comprensión, y CJ igualmente nos dio menos 6.645, lo que nos da compresión. Entonces, por la simetría de los resultados, todas las fuerzas internas de los elementos son AB y FG menos 28.96 nos da comprensión, AL y HG 25.08 nos da tensión, LB y H y HF es de amarre, nos dio 0. LK y HI nos dio de tensión 25.08, BC y FE menos 23.17 compresión, BK y FI menos 5.79 comprensión, KJ y JI 19.92 tensión, KC y EI 2.63 tensión, CD y DE menos 17.73 compresión y CI y EJ 6645 compresión y DJ 980 que nos dio tensión. Y aquí comprobamos por el cálculo de las fuerzas por el método de secciones
el valor del nodo LK que nos dio 25.08 y con el método de los nodos también nos había dado 25.08. Ya en la fase 4, que era la evaluación del diseño teniendo el peso de la cercha, teniendo las longitudes de los elementos y las fuerzas de los nodos por tensión o comprensión. Acá tenemos el perfil de acero A36 con ángulo de piernas iguales. Las características. Teníamos que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como tracción o comprensión, presentando los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Entonces acá se hizo la tabla resumen, donde sacamos el área de perfil, el esfuerzo normal. Esto lo hice por medio de una tabla de Excel, donde acá se puede ver pues la fórmula de cómo se hizo el proceso. Entonces las fuerzas KN las dividimos en el área del perfil y las dividimos sobre 1000. Acá están las tablas con las cuales se sacaron todos los datos. Los nodos gemelos, fuerzas KN, tensión o comprensión, área de perfil, esfuerzo normal. Factores de seguridad para las barras de tensión teniendo en cuenta la resistencia afluencia a Y. Entonces acá también lo hicimos. Entonces solo hicimos los de acá. Está el cuadro de tensión y los nodos de tensión. Y acá están los nodos de compresión. Y acá está la carga crítica, factor de seguridad, mínimo de momento de inercia, longitud del elemento, módulo de elasticidad, área de perfil. Estos datos son los mismos que tengo acá en la tabla. Esta tabla es la tabla resumen. Acá calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Acá está la tabla resumen, esta es la fórmula general, ninguno me dio por debajo de 3.0, por consiguiente no tocó volver a redimensionar. Revisando los resultados, en ningún factor de seguridad, como lo mencionaba, da inferior a 3, por eso no requiere rediseñar el elemento. Calculamos los elementos de comprensión con las siguientes ecuaciones. Acá tenemos las ecuaciones y aplicamos el teorema de Steiner de los ejes paralelos. Entonces acá nos da en Ix nos dio este valor y en Y pues nos dio este valor. Y con este cálculo pues daríamos como por terminado toda la presentación del diseño. Y acá lo último tenemos pues la bibliografía que se utilizó para la realización de todo el diseño. Muchas gracias.